Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el pequeño pueblo de Millbrook, enclavado en el corazón de Estados Unidos, durante años se había respirado un peso invisible pero intenso, el de una desconfianza contenida entre una comunidad afroamericana orgullosa y resiliente y una policía local percibida con demasiada frecuencia como una fuerza de opresión en lugar de protección. Millbrook no era una metrópolis donde las tensiones estallaban en grandes manifestaciones, sino una ciudad de tamaño mediano donde cada mirada, cada gesto, cada control policial se convertía en un microcosmos de heridas pasadas y fracturas presentes. Durante varios años, las historias de injusticia se habían propagado como rumores crecientes, llenando cafés, iglesias y reuniones vecinales. Arrestos arbitrarios, controles incesantes, a veces violentos, y palabras hirientes sembraron el miedo en los residentes. Todo joven negro sabía que, a pesar de su inocencia, un simple paso por la calle podía convertirse en una pesadilla. La policía local, predominantemente blanca, parecía sumida en una lógica de sospecha sistemática. Robert Collins, un agente de policía de 43 años, personificaba esta tensa dinámica. Nacido y criado en Millbrook, llevaba más de 15 años en el departamento. Para él, la ciudad era su hogar, su responsabilidad, y nunca dudó en usar mano firme para mantener el orden. Su riguroso entrenamiento, su educación conservadora y su círculo social le habían inculcado prejuicios que nunca cuestionó. Collins veía las reglas como límites infranqueables y creía que la firmeza era la única manera de controlar lo que él llamaba elementos disruptivos. En su opinión, los jóvenes negros del East Side solían ser los principales sospechosos, sin importar las circunstancias. Aquella mañana de martes otoñal, el viento fresco barría las hojas muertas que se arremolinaban en la acera agrietada. El cielo estaba gris, a punto de llover, y la atmósfera parecía cargada de una tensión apenas palpable. Collins conducía su patrulla, con las manos apretadas al volante, observando la calle principal del East Side. Casas modestas, tiendas de conveniencia, niños jugando cerca de un terreno baldío, todo parecía tranquilo, pero para él, la calma podía disimular el caos. Fue entonces cuando notó a un hombre que caminaba con determinación, con la espalda erguida, vestido con sencillez, una chaqueta militar desgastada, vaqueros y zapatos resistentes. Se movía sin prisa, con una expresión serena en el rostro, como si el peso del mundo no pudiera alcanzarlo. Pero para Collins, este hombre representaba un problema potencial, no lo reconocía, y para él, el extraño en ese barrio era una amenaza. Sin dudarlo, Collins frenó a fondo. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado y una nube de vapor se elevó en el fresco aire matutino. El motor del coche se apagó de golpe. Abrió la puerta con un portazo, y sus botas resonaron en el asfalto mojado. «Oye, tú», gritó, con una voz imponente en el silencio de la calle. «Baja de ahí». El hombre permaneció inmóvil en la acera, como esperando ese momento. Luego se giró lentamente, sus ojos profundos y oscuros se encontraron con los de Collins con una intensidad serena y una seguridad serena. Su rostro, marcado por los años y las dificultades, reflejaba la dignidad de un hombre que había enfrentado situaciones mucho peores. «Hola, agente», respondió con voz tranquila, sin rastro de agresividad. «¿Qué puedo hacer por usted?» Collins frunció el ceño con sospecha y la ira se reflejó en sus ojos. «Te pedí que pararas. ¿Por qué andas por ahí como si estuvieras por encima de la ley? Aquí no hacemos lo que queremos». El hombre esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa, una sonrisa de quien sabe que la justicia no está en el miedo, sino en la verdad. «Voy en silencio, agente. No hay ninguna ley que prohíba caminar». Collins apretó la mandíbula y su rostro se endureció. Salió del coche, sus pesados pasos resonaron en el pavimento. «No me provoques», dijo alzando la voz. «Dame tus papeles». El hombre metió la mano con calma en el bolsillo interior de su chaqueta desgastada y sacó una tarjeta plastificada. Se la ofreció a Collins, quien la aceptó a regañadientes. Bajo la tenue luz gris de la mañana, Collins leyó lentamente. Coronel David Marshall, Ejército de los Estados Unidos. El policía entrecerró los ojos, apenas conteniendo su enojo. ¿Un coronel? ¿Te estás haciendo el militar? Te recuerdo que en este pueblo, soy yo quien hace las leyes, no tú.
David Marshall dio un paso adelante, imponiéndose con su presencia tranquila y autoridad natural, la de un hombre acostumbrado a mandar en circunstancias mucho más serias. Agente Collins, dijo con voz tranquila pero firme, respeto su trabajo. Pero es hora de que comprenda algo esencial, la autoridad no se basa en el miedo ni en la fuerza bruta, sino en el respeto mutuo. Su comportamiento esta mañana no solo es injustificado, sino también peligroso. Se hizo un silencio denso mientras varios transeúntes curiosos aminoraban el paso y se detenían a observar la escena. El murmullo de voces se elevaba suavemente, y la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. Collins sintió que el peso de su autoridad flaqueaba por primera vez. Apretó los puños y tensó los dedos, delatando su agitación interior. Tras un largo instante, apartó la mirada y su tono volvió a ser más mesurado, casi forzado. Muy bien. Esta vez te dejaré ir. Pero debes saber una cosa, coronel, te estoy vigilando. David Marshall asintió lentamente, sin decir nada más. Se dio la vuelta, con pasos tranquilos y seguros, retrocediendo por la acera mientras los transeúntes reanudaban lentamente su paso, algunos intercambiando miradas significativas. A los pocos días del enfrentamiento, la historia del coronel David Marshall y el oficial Collins se difundió rápidamente por Millbrook. Los periódicos locales, inicialmente reacios a abordar directamente el problema del racismo y las tensiones entre la policía y la comunidad negra, se vieron obligados a cubrir el incidente tras el gran apoyo que generó. Artículos, editoriales e incluso programas de radio locales retomaron la historia, convirtiéndola en un poderoso símbolo de la lucha contra el racismo sistémico y la brutalidad policial que habían asolado la ciudad durante demasiado tiempo. En los hogares de Millbrook, entre los comerciantes de East End, en las iglesias y en grupos comunitarios, el enfrentamiento se debatió apasionadamente. Para muchos, David Marshall encarnaba una nueva figura, la de un hombre blanco con autoridad, pero que no se escudaba en su rango para imponer su ley. Su calma, respeto y valentía habían reavivado la esperanza de que el diálogo fuera posible. David, aunque vestía de civil ese día, no quería que este episodio quedara en una simple anécdota. Decidió tomar medidas concretas. Valiéndose de su red militar y sus contactos en la región, lanzó una serie de iniciativas para reunir a policías y residentes. Organizó reuniones comunitarias en lugares neutrales, iglesias, centros culturales, bibliotecas, donde todos pudieran acudir a compartir sus experiencias, escuchar y comprender. Estas reuniones fueron a veces tensas, con voces alzadas, rencores expresados y heridas abiertas. Pero poco a poco, las palabras se fueron difundiendo, las miradas se suavizaron y surgió un deseo compartido de cambio. Para asegurar un seguimiento concreto, David formó un comité conjunto compuesto por funcionarios electos locales, representantes de las fuerzas del orden, líderes comunitarios y expertos en justicia social. Su misión, revisar las prácticas policiales en Millbrook, capacitar a los agentes en la gestión pacífica de conflictos y crear mecanismos de supervisión transparentes. Para el oficial Robert Collins, estos acontecimientos fueron un verdadero shock. Al principio, se mantuvo distante, desconfiado y, a veces, incluso gruñón. Asistía a estas reuniones más por obligación que por convicción, con la sensación de que su honor como policía estaba siendo cuestionado y su reputación atacada. Pero poco a poco, los testimonios que escuchaba lo afectaron profundamente. La voz de una madre que hablaba del miedo constante por su hijo, la de un adolescente que describía un arresto humillante o la de un veterano que explicaba las cicatrices invisibles de la discriminación, todo esto quebrantó sus certezas. Robert comenzó entonces a reflexionar. Lo que siempre había creído que era la verdad quizá fuera solo una fachada. Las largas horas dedicadas a escuchar, dialogar y cuestionar sus prejuicios despertaron en él una nueva conciencia. El camino hacia el cambio fue difícil, tuvo que luchar contra el orgullo, contra la costumbre, contra la presión de sus colegas, que a veces se burlaban de él. Pero poco a poco, comprendió que la verdadera fuerza no residía en el miedo, la dominación ni la violencia, sino en el respeto mutuo, la justicia y la empatía. Fue una transformación lenta, frágil, a veces dolorosa, pero auténtica. El pequeño pueblo de Millbrook, dividido desde hacía tiempo, empezó a vislumbrar un rayo de esperanza. Y todo gracias a un hombre que se atrevió a caminar en silencio una mañana de otoño, y a otro que aceptó cambiar. Unos meses después, el pueblo de Millbrook ya no era el mismo. Persistían muchos desafíos, tensiones sociales, desigualdades, heridas históricas, pero una nueva dinámica, frágil pero real, comenzaba a afianzarse.
En las calles de Leisten, se respiraba una ligera sensación de calma. Los intercambios entre policías y residentes, antes escasos y tensos, habían aumentado. Se habían organizado talleres de sensibilización cultural en la comisaría, y las iniciativas de mediación ciudadana ayudaban a diluir los conflictos con mayor rapidez. La comunidad local participaba ahora activamente en estos procesos, impulsada por una esperanza compartida. El oficial Robert Collins ya no era el mismo hombre del otoño anterior. Las cicatrices de sus creencias destrozadas se habían transformado en una nueva fuerza. Su visión de los residentes, antes teñida de sospecha, se había vuelto más humana, más respetuosa. Había tomado conciencia de la riqueza y complejidad de la comunidad a la que servía. Ahora trabajaba codo con David Marshall, con quien había forjado una relación profesional basada en la confianza y el diálogo. David, siempre firme pero amable, se había convertido en una pieza clave de esta transformación. Nunca buscó la confrontación, pero supo imponer su presencia con la serena autoridad de un hombre de profundas convicciones. Juntos, lideraron reuniones, debates y acciones concretas, animando a todos a superar sus miedos y prejuicios. El camino por recorrer era largo, plagado de obstáculos y resistencia. Algunos barrios seguían marcados por la desconfianza, y algunos agentes reacios al cambio seguían erigiendo un muro. Pero por primera vez en mucho tiempo, los residentes de Meadowbrook podían vislumbrar un futuro donde el color de la piel ya no sería un factor de miedo ni violencia, sino simplemente una parte natural de su diversidad. En este nuevo panorama, cada ciudadano podría soñar con una vida segura y digna, donde la justicia no sería una palabra vacía, sino una realidad vivida cada día. Meadowbrook, una modesta ciudad estadounidense, había comenzado su lento renacimiento, impulsado por el coraje de un hombre que caminaba en silencio y la determinación de un oficial de policía de aprender a ver de otra manera.